Hola, muy buenas, operadores, aspirantes. Estamos terminando la primera semana de febrero y quería hacer una pequeña revisión de cómo lo llevamos en lo que refiere a esta primera semana. Vamos a ir directamente al historial, vamos a generar el historial de lo que llevamos de este mes de febrero, último mes, y vamos a ver hasta el momento cómo está transcurriendo el mes. Bien, pues esto es lo que quería mostrar. Como veis, lo que lleva de mes, pues esta semanita no hemos conseguido enganchar ninguna operación buena. Llevamos, por ejemplo, un dato significativo como 30 pérdidas consecutivas. Habrá otro tipo de sistemas, de metodologías o de maneras de operar donde 30 pérdidas consecutivas es un desastre absoluto. Aquí no, aquí es una cosa muy habitual, 30, 40, 50 en mi manera de operar con esta metodología. De momento, efectivamente, vemos como los resultados son malos, cuadra perfectamente con nuestra tasa de aciertos, un 11%, sabíamos, como venimos diciendo, que por encima del 15 empezamos a ganar, pues estos son habas contadas. Bien, esto es preocupante, esto es desastroso, madre mía, nos hemos cargado la buena trayectoria de la cuenta. Eh, bueno, vamos a ver, aquí estamos mirando con un zoom una semana, realmente las pérdidas que se iban en esta semana no llegan al 2%, con una cantidad de trades perdedores considerable. Por tanto, ¿estamos descontentos, desanimados? ¿Se ha operado mal? Yo creo que no. Yo creo que se sigue operando perfectamente, acorde al plan. Los trades perdedores realmente, fijaos que es que son 5 euros de media, es decir, es ridículo para el tamaño de esta cuenta, por tanto, se está siendo especialmente cuidadoso. Lo que ocurre es que este sistema requiere mucha paciencia. Al igual que es un sistema que, como voy a mostrar en alguna operación de las que estamos abriendo en este momento, lo opero con la máxima sencillez posible, eso no quita para que la parte, vamos a decir, mental o psicológica, como queramos llamarla, requiere saber cómo funciona este sistema y requiere tener esa paciencia y esa disciplina para seguir operando igual, no desesperarse y saber que estas pequeñas, no lo llamo ni drawdown, porque un 2% considero que no es un drawdown, es decir, todo lo que sea inferior al 10%, bueno, para mí no es ni siquiera un drawdown, es, es un comportamiento normal de la metodología. 100 operaciones, ni más ni menos, es decir, y de esas 100 operaciones, es que únicamente se ha conseguido rendimiento, pues en 12. Bueno, y muy poco además, parciales muy pequeñitos, no ha habido ni siquiera más. Bueno, pues vamos conteniendo la cuenta. Esto es lo que hay ahora mismo y seguimos haciendo lo mismo. La muestra de que seguimos haciendo lo mismo es el tipo de operativa que estamos habituados. Euroyen, pues ahora mismo estamos posicionados con un cortito. Este ciclo naranja sigue estando igual, no se ha roto por ningún lado, ni por arriba, ni por abajo. El verde mayor, por supuesto, menos. Por tanto, siguen siendo ciclos vigentes. Volvemos a intentar otro cortito para volver a cazar este extremísimo. Sencillo y lo más sencillo posible para no complicarnos en exceso la vida, eso sí, siempre tomando la precaución de ajustar el riesgo mucho. Eh, Dólar yen, pues tres cuartos de lo mismo. Dólar yen, este ciclo que vemos con la zona verde, es que además lo pidió el dólar yen. No tenía yo intención de hacer un corto ahí, salvo que me hiciera algo muy bien hecho. Y es que, como veis, pues es que lo ha hecho tan bien bueno, lo ha hecho tan bien que se ha intentado y bueno, ya estos stops se minimizan a nada. Digamos que estas operaciones ya están prácticamente en break-even. Los dejamos ya a break-even y bueno, pues sin riesgo y si quiere dar un parcialito al cierre de este gap que se ha producido hoy lunes en la apertura, pues bienvenido sea y luego un final. Pero vamos, sencillo, sin grandes virguerías, ni buscando miles de confluencias, ni cosas de esas, como siempre, sencillo. ¿Qué más posicionamiento? Como veis, estamos en divisas porque en índices todos los intentos de esa operativa que he mostrado ahora en el informe me los ha sacado. Entonces no he tenido opción a coger índices y ahora mismo no están para operar. El euro neozelandés, pues algo muy parecido. Otra operación evidentemente sencillísima con un extremísimo que es que lo ha dado tan extremísimo que lo hemos intentado.
De hecho, estos stops que están alejados, pero son, como veis, en cuantía pequeñísimos, pues bueno, ya podríamos ajustarlos nuevamente, con lo cual pues seguimos sin riesgo y seguimos intentándolo. De momento no hemos conseguido ningún parcial, aquí estaría un parcial, no hemos conseguido nada, pero es la forma de operar. Por lo tanto, vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Bueno, por cierto, el petróleo también, otra provocación, igual en este gráfico se ve mejor, efectivamente aquí se ve un poquito mejor. El petróleo, pues seguimos con este ciclo naranja y trabajó una zona baja. Y es que la trabajó tan bien que es que no nos podemos quejar de que el precio lo está haciendo mal. Lo ha hecho tan bien, pues que hemos tenido que atizar un par de largos al petróleo. También están ya protegidos y por tanto, pues bueno, aquí vamos a buscar un parcial un poco ambicioso en la zona que estaría entre estos 2,38, una zona de posible rechazo. Es posible que esto aquí, aprovechando esta zonita de aquí, el precio del petróleo pudiera hacer algo parecido así, volviera a este 38 y de 38 a 38 si tiro por qué. Y aquí pudiera haber algún tipo de rechazo. Entonces, bueno, ahí, aquí de entrada vamos a sacar un parcial y el siguiente parcial pues dejaríamos correr. Nuevamente operación a más sencilla imposible, justo antes de que se saliera de la zona, en el límite de la zona, incluso estas ya son excesivamente apuradas con la zona, ¿no? Pero bueno, lo dio también que lo hicimos. Así que de momento cortamos aquí y seguimos a ver cómo terminamos el mes. Venga, un saludo, hasta luego.